Skinner es un ilustre del siglo XX. Sus contribuciones a la psicología experimental con su método del condicionamiento operante y la teoría del aprendizaje, la cual está ubicada con el conductismo. Sus aportaciones han trascendido a la educación y la psicología. Se interesó por la enseñanza y en los problemas sociales. El conductismo fue propuesto por Watson. En esta destacan Hull y sus modelos formales, Gutiérrez y sus investigaciones del aprendizaje asociativo, Maurer y su teoría de los dos factores, Tolman y sus investigaciones del comportamiento orientado a una meta. Además es descubridor del aprendizaje latente, por lo cual elaboró el mapa mental cognitivo, postulándolo como precursor del conductivismo. Lasley y sus intereses en los correlatos corticales de los aprendizajes discriminativos. Estos neoconductistas ven la psicología como una ciencia del comportamiento, interesándose en sus leyes y el estudio del aprendizaje. Para esto aplican experimentos con animales, cada uno con sus propios métodos. La caja operante de Skinner consiste en que el animal aprende a realizar una acción como apretar un botón, en donde se les estimula con el alimento. Eso tiene la finalidad de estudiar la mente. Skinner sigue el conductismo radical, rechaza el conductismo metodológico porque lo separa lo mental y lo comportamental. El antimentalismo considera que el comportamiento no es un proceso psicológico, siendo que deriva de la percepción. Tenemos que mencionar a Chomsky y su aportación a la psicología del lenguaje. Para ello, Skinner propuso desarrollar un análisis funcional de la conducta verbal, tomando en cuenta la interacción de la lingüística, para lo que Skinner criticaba a los que estudiaban la conducta verbal en los animales como una acción motora. Él busca la verdad en la sociedad, puesto que para él los comportamientos se dan por la interacción del organismo y medio, dado que el hombre es un ser autónomo, creador de sus acciones y conciencia, donde juega un papel importante el lenguaje. Con esta noción se hace referencia a la teoría del estímulo-respuesta. Otro de los estudios de Skinner fue el comportamiento y los trastornos psicológicos. Él consideraba la enfermedad como comportamental, en cuanto el comportamiento se debía a la deficiencia de estímulos. Sus contribuciones fueron consideradas como novelas, por carecer de marco científico. Él solo veía la conciencia como una forma de resolver los problemas sociales de su época. Los psicólogos de la Gestalt han tomado a Tortike como referencia. Este autor contribuyó a la psicología, a la pedagogía, a la educación, puesto que en Europa y Estados Unidos apenas habían salido de una guerra, por lo que la psicología estaba tomando gran importancia. Tortike estudia el libro de Wundt, conferencias sobre psicología humana y animal, por lo que se interesa en el estudio de animales sobre la inteligencia e instintos de la conducta en los años 1899 y 1900. También estudió con monos las capacidades imitativas. Estos acontecimientos le figuró una extensa carrera donde investigará las diferencias individuales, el efecto de la transferencia de entrenamiento, así como métodos para medir las funciones mentales y sus fundamentos en el sistema científico. Cabe destacar que Charles Darwin fue de influencia en algunos autores en la investigación del psiquismo animal, y para su demostración se requería de la existencia de la continuidad como el morfológico, el fisiológico y el psíquico. No todos eran partidarios de la evolución y la filogenia. Lamarck siguió la línea de la filogenia, en donde el cambio parte de lo simple a lo complejo, es decir, lleva una continuidad animal-humano. Así también planteaba que los rasgos del individuo se derivan. De esta forma el aprendizaje adquiere importancia para identificar la inteligencia. Incluso Romanes observó e investigó conductas animales, el psiquismo animal, apoyándose de la concepción spenceriana y la filogenia. Dio importancia a la continuidad y al aprendizaje por imitación. Por ejemplo, el aprendizaje viene de la observación de nuestros antepasados. También Morgan apoyó las teorías de Romanes del aprendizaje por imitación, el cual consideraba que el aprendizaje no era por caracteres adquiridos. Thorndike investigó las reacciones instintivas de los pollitos. Esas se deben por miedo al humano o la presencia de un halcón u otro animal. También observó la conducta de los animales hambrientos en sus cajas problema, en donde la finalidad era observar sus reacciones ante el alimento y el encierro. El gato se mostró enojado e hizo intentos de escape, sin considerar el alimento.
Después de muchos intentos de escapar, se vence ante la comida. En cambio, el perro después de comer intentará escaparse y se mostrará renuente en salir, solo le interesará su placer. En cambio, el pollito se pasa corriendo y picoteando, intentando salir hasta acoplarse al encierro, por lo que concluyó que el aprendizaje no se dio por imitación, por lo que el psiquismo animal es diferente al del hombre. Estas acciones corresponden a conexiones sensoriales e impulsos para reaccionar, por lo tanto el animal no forma asociaciones de ideas de impulso o impresiones. Thorndike explicaba la conducta por actos de estímulo-respuesta. Sumado a esto, la psicología se encontraba en una batalla de estructuralistas y conductistas, naciendo nuevas propuestas como la freudiana, la Gestalt y el conductismo de Watson, influencias que fueron adoptadas por Tolman, por lo que afirmó que el estímulo-respuesta hay un dinamismo intrínseco. Otros importantes protagonistas para la psicología norteamericana fue Edward Charles Tolman y Hull. Dado que la psicología europea fue derribada por el fascismo, en esta etapa el conductismo ganó terreno, por lo que Tolman y Hull siguieron la línea de hacer una psicología que respondiera a las leyes del comportamiento del humano y del animal en base con la experimentación con animales como ratas. Aunque ambos su interés era la explicación de la conducta, Tolman situaba que la estructura cognitiva era creación del organismo, acercándola a una psicología de la Gestalt, aunque él se distinguía como un conductista, en cambio Hull fue mecanicista y automista. Otro importante personaje es Watson. Se vio influido por el reflejo condicionado de Bechterew. Este condicionamiento, su estudio fue los procesos mentales como las enfermedades, que le llevó a desarrollar la terapia como solución. Aunque su psicología sigue siendo reducida por seguir la ciencia natural, ver al humano una totalidad animal y sus actuaciones se deben a su medio exterior. Uno de sus principios es la herencia de estructuras, pero no de funciones. En resumen, Watson ve al hombre como un ser complejo que su conducta emocional se debe a la cadena de hábitos que ha aprendido, teniendo como influencia los factores ambientales y los estímulos. Asimismo, el cuerpo está constituido por un sistema muscular que responde a las sensaciones sinestésicas responsables de los hábitos, aunque sus teorías están cerca de llegar a ser parte de una ciencia completa, puesto que postula que una vez aprendido un hábito, éste ya no necesita de la vista, del oído o del tacto. También considera el lenguaje como un condicionamiento, es decir, en su tesis postula que los hábitos musculares aprendidos en el lenguaje explícito son los causantes del lenguaje implícito, lo que significa que los pensamientos deben ser parte de la conducta verbal. Asimismo, pone a la psicología como ciencia natural, como parte de su estudio es la actividad humana y la conducta. Por medio de la observación sistemática y la experimentación y las leyes, esto permitirá hacer predicciones de la acción humana. En el siglo XIX y XX fue una época de ideas vertidas en la psicología humana y animal. Las ciencias naturales y sociales dieron pie para que la psicología estudiara la conducta en términos mecánicos de estímulo y respuesta. La introspección dejó de ser fundamental por carecer de fundamentos científicos. En cambio, Watson buscaba establecer una psicología que fuera una ciencia natural que pudiera explicar por medio de los experimentos los problemas y que estos pudieran predecir y controlar. También cabe mencionar que estos científicos no solo contribuyeron a la psicología, sino a la educación, como Skinner, que sigue siendo el comienzo para introducirse en la pedagogía. Como vemos, en los primeros evolucionistas se interesaron en el aprendizaje. También definían que nuestra conducta es producto del medio en que nos desarrollamos. Aquí la educación tiene un importante papel, dado que puede modificarse la conducta.